Muy buenos días. Ante todo, quería agradecerle su presencia en una jornada pues, bastante intensa en la ciudad de Madrid, sea por las votaciones que por los últimos eventos deportivos. Y, por supuesto, también quiero expresar mi gratitud hacia el Museo del Prado, hacia el Departamento de Pintura Italiana y muy particularmente a doña Paloma Malagasau, que de manera más personal ha gestionado esta invitación. Se centrará esta intervención en la obra que apenas ha mencionado Cipriano, esta Naumaquia del pintor parmesano Giovanni Lanfranco, una pintura bastante sobresaliente en sus dimensiones, puesto que supera los 3 metros de longitud máxima, casi 2 de altura, también por la complejidad de su iconografía, la rareza de la misma, los alardes compositivos que el pintor realiza en ella y, en definitiva, también el contexto particular en el que se enmarca, precisamente esas relaciones artísticas entre la corte española y la península italiana durante el siglo XVII. La pintura de la que trataré a lo largo de esta intervención fue encargada en la ciudad de Nápoles para ornar el Palacio del Buen Retiro, un edificio del que conservamos memoria a través de distintos testimonios gráficos, como puede ser, por ejemplo, este conocido lienzo de Giuseppe Leonardo, atribuido a este pintor, que nos muestra la integridad del Real Sitio, más o menos como quedó después de la fase fundamental de su construcción. Como saben, fue voluntad de Felipe IV el alzar un nuevo palacio en este flanco de la Villa de Madrid, en torno al monasterio de los Jerónimos y al pequeño aposento real que había ubicado en el mismo, comenzándose a partir de 1629, una ampliación de ese antiguo apartamento regio de época del rey Felipe II, y decidiéndose en una fase un poco más avanzada, ya en 1632, no solo ampliar las antiguas dependencias de ese cuarto real en torno al monasterio de San Jerónimo, sino edificar un palacio nuevo en su totalidad. Las obras se sucedieron de manera bastante intensa durante el año 1632, pudiéndose inaugurar lo fundamental del mismo al año siguiente. Y es bien sabido por todos aquellos pues, que se han interesado en la historia del palacio que su construcción fue un tanto apresurada, hasta tal punto que las crónicas nos recuerdan cómo algunos días había que derribar lo que se había edificado el día anterior, puesto que el proyecto no estaba del todo cerrado, iba un poco evolucionando al mismo ritmo que la obra, y eso conllevó que el resultado de aquella empresa constructiva pues no satisficiera de la forma que algunos esperaban. Puede que la apariencia externa del Buen Retiro pues fuera algo austera, no tenía la magnificencia de otras residencias regias en Europa o incluso en la misma España, pero sí que es cierto que esa austeridad exterior pudo compensarse con creces, como seguramente todos ustedes conocen, con una serie de obras de arte que adornaron su interior de forma fastuosa. Tanto pinturas como esculturas, mobiliarios, tapices, alfombras. Y todo este ajuar de amueblamiento fue reunido en un tiempo bastante rápido por voluntad fundamentalmente del propio conde duque de Olivares. Consta que el rey Felipe IV no quiso que se trasladase ninguna obra de arte desde los reales sitios ya existentes al nuevo Palacio del Buen Retiro, no quiso empobrecer otros palacios reales en cuanto a su adorno para enriquecer al nuevo, y por eso el conde duque de Olivares, que como primer ministro, como valido de Felipe IV y en realidad como inspirador de todo este proyecto, pues se vio en la tesitura de tener él mismo que procurar las obras de arte, el mobiliario necesario para hacer habitable este nuevo edificio. Y es por eso que inicia una frenética campaña de compras, de incluso casi pequeños chantajes a propietarios particulares para que cedieran obras para decorar el Real Sitio, y finalmente pues consigue reunir una colección realmente muy sobresaliente con unas 800 pinturas. El conde duque parte de esas obras las va a procurar mediante encargos en el extranjero y concretamente en Italia. Aunque bueno, ya saben ustedes que hablar de Italia como extranjero en la España del siglo XVII es algo que tiene que ser matizado, puesto que tanto el Ducado de Milán como el Virreinato de Nápoles, las islas de Sicilia y de Cerdeña pertenecían a la corona. Era, por tanto, parte del territorio español, por más que una península vecina.
Y el conde duque pues, va a orquestar una campaña bastante compleja para hacerse con una serie de pinturas de nueva factura realizadas entre la ciudad de Nápoles, capital del virreinato español, y la capital pontificia, la ciudad de Roma. Esta información pues se conocía desde antiguo, se sabía que el conde duque pues, de alguna forma había estado detrás del encargo de un importante número de pinturas a Italia para el adorno del Palacio del Buen Retiro, pero tan solo en fechas recientes, gracias a un importante artículo de Mercedes Simal López, que además nos acompaña esta mañana aquí, pues hemos podido saber con mayor detalle cómo se desarrolló ese encargo y en qué términos hubieron de elaborarse en Italia pues un número bastante importante de pinturas, fundamentalmente para el adorno del Buen Retiro. Sabemos que el conde duque pedía a Italia un determinado número de pinturas y además indicaba el tamaño que esas pinturas habían de tener. Pero no hay constancia alguna de que este hombre, que por otra parte era un gran entendido en arte y una persona de gran cultura, no olviden ustedes que el propio conde duque, pues su niñez la había pasado en Italia. Su padre, el conde de Olivares, pues había desempeñado misiones diplomáticas muy importantes en Italia y eso había hecho que él pues creciera en el ambiente italiano, conociendo por tanto de primera mano muchas de las soluciones artísticas que con posterioridad, ya en su época madura, pues pondrá en marcha en Madrid y en otros lugares. Y bueno, el caso es que, como les decía, el conde duque tan solo pedía a Italia números de cuadros, unos números determinados, y pedía que esos cuadros tuvieran unas ciertas medidas, pero no indicaba ni la iconografía, ni qué habían de representar, ni tampoco hacía él una preselección de artistas que pudieran llevar a cabo esas pinturas nuevas. Sabemos, gracias a este trabajo de Mercedes Simal que les decía, pues que esta información que el conde duque pasaba a Italia era, por tanto, muy somera, era una información muy resumida. Y fueron los agentes que directamente en Italia se encargaron de tramitar el encargo de estas pinturas, aquellos que decidieron qué iconografías iban a tener, qué iban a representar y también qué artistas iban a llevarlas a cabo. Fue en este sentido fundamental para llegar a comprender la pintura de la que esta mañana hablamos, la figura del conde de Monterrey, que tienen recordado a través de este grabado a su derecha en la pantalla. El conde de Monterrey había desempeñado en un primer momento una embajada extraordinaria ante el Papa en la ciudad de Roma, había vuelto a posteriori como embajador ya ordinario en ese mismo cargo, también en Roma, y sucesivamente, en 1631, fue nombrado virrey de Nápoles. Podemos decir que el virrey de Nápoles era el primer funcionario que la corona española tenía en Italia, puesto que era una persona encargada de administrar un territorio vastísimo, de administrar también unas rentas elevadísimas y, qué duda cabe, pues también de coordinar un poder militar muy apreciable dentro del propio reino de Nápoles. Y el conde de Monterrey, además de todas estas connotaciones, podemos decir, de alto funcionario, era una persona muy entendida en arte, con un especial gusto por el coleccionismo y promotor de obras muy importantes, entre las cuales, pues seguro que les resulta conocida, la iglesia de las Agustinas en Salamanca, pues que es resultado, en definitiva, del empeño como mecenas de este personaje. Pues bueno, el conde duque pasó una serie de peticiones, como les digo, muy generales, al conde de Monterrey, siendo este ya virrey de Nápoles, y fue el conde de Monterrey el encargado de elegir a una serie de artistas y también el responsable, probablemente, de pues, seleccionar unas ciertas temáticas para esas pinturas que habían de hacerse en Italia destinadas al adorno del Buen Retiro. Ha sido muy interesante también leer a través de este artículo de Mercedes Simal que les decía cómo en todo este proceso de encargo de pintura a Italia para el Buen Retiro jugaron un papel fundamental dos mujeres. Ya saben ustedes que pues, casi en los últimos 15 años, podemos decir, la historia del arte ha empezado a interesarse de forma muy especial, podríamos decir, en el factor femenino, en lo que es la participación de la mujer directamente como artista y creadora. Ahí tienen figuras como Artemisia Gentileschi o como Luisa Roldán en el contexto español, pero también el papel de la mujer como mecenas y promotora, como podemos decir agente en el mundo del arte. Y
ha sido bastante interesante comprobar cómo dos de estas damas, pertenecientes a la más alta aristocracia, también se implicaron de una manera muy directa en este encargo de pintura. Concretamente, estas dos damas fueron la esposa del conde duque de Olivares, doña Inés de Zúñiga. La tienen probablemente en este retrato de Velázquez a su izquierda, que se conserva en la Galería de Berlín. No hay certeza, pero de forma tradicional se ha querido ver en esta dama la efigie de la esposa del conde duque de Olivares. Y a la derecha, la otra dama que estuvo involucrada en este proceso de encargo de pintura a Italia fue doña Leonor de Guzmán, hermana del conde duque de Olivares y además esposa del conde de Monterrey, condesa consorte de Monterrey. Hubo un intercambio, podemos decir, de votos matrimoniales entre dos parejas de hermanos. El conde duque era hermano de la condesa de Monterrey, la mujer del conde duque era hermana del conde de Monterrey. Fueron dos hermanos que se casaron con dos hermanos. Y estos vínculos familiares pues, explican tal vez una comunicación especialmente fluida, no solo entre un ministro y un virrey, sino incluso ya en lo que sería un contexto más puramente familiar. Pues bueno, sabemos que la propia condesa de Olivares se encargó de escribir a su cuñada pidiéndole alfombras, pidiéndole colgaduras, pidiéndole distintas manufacturas napolitanas para el Buen Retiro, y como la condesa de Monterrey, pues también en Nápoles se empeñó en cierta medida en cumplir estos encargos. Hubo, por tanto, también en lo que sería esta gestión una componente femenina que no es meramente pues, una anécdota, sino que nos habla de unas damas con gusto, con preparación, con criterio suficiente como para poder abordar este tipo de cuestiones. Permítanme, antes de centrarnos en sí en lo que sería el análisis de la pintura, hacer una breve reseña de la biografía y el arte de su autor. Este artista, nacido en la ciudad de Parma, llamado Giovanni di Stefano Lanfranco. Como pueden ver, un hombre que vivió a caballo entre las últimas décadas del siglo XVI y la primera mitad del XVII. Acompaño esta pantalla de un retrato del personaje, como pueden ver ya en su edad madura, pero va a ser un retrato que nos va a servir más adelante, ya más bien hacia el fin de esta intervención, para tender un curioso guiño entre el personaje, el artista, y la propia obra que veremos. Sabemos que Lanfranco nació en una familia en la que no había una, podríamos decir, experiencia previa ligada al mundo del arte. Ya saben ustedes que todavía en la época del barroco pues sigue funcionando mucho la estructura de los gremios y no es raro que un hijo herede la profesión del padre. Este no fue el caso de Lanfranco, quien no tenía un antecedente directo de artista o de pintor en su familia. Pero sí que parece ser que desde bastante joven, como pasó con otros muchos grandes artistas del pasado, aunque bueno, a un nivel superior, podríamos recordar al propio Leonardo da Vinci, ya de niño comenzó a mostrar una capacidad innata, natural, sobre todo para el dibujo. Sabemos que la primera formación de Lanfranco, en la ciudad de Parma, fue orientada sobre todo a convertirle en un hombre de letras, pero se produjo una inflexión cuando la familia le envió como paje al servicio de un aristócrata de la ciudad de Parma, el conde Scotti, y este conde Scotti pues sí que supo ver en el todavía niño Lanfranco una habilidad y una capacidad muy especial para el dibujo. Con lo cual fue este señor, Scotti, quien decidió que el joven Lanfranco comenzase a formarse como pintor. Y le encomendó su primera formación a una figura extremadamente importante que por aquel entonces residía en la ciudad de Parma, la del pintor Agostino Carracci. Seguramente para ustedes es de sobra conocido cómo en la ciudad de Bolonia, Bolonia está muy cerca de Parma, pues esta estirpe de los Carracci marcaron un punto de inflexión en el desarrollo de la pintura dentro de la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del XVII. Precisamente los Carracci hicieron suya esa, podríamos decir, máxima del Concilio de Trento de crear un arte religioso que fuera directo, que fuera emotivo y que fuera de fácil comprensión para la gente sencilla. Ya saben que con este gran concilio que se celebra en la segunda, a mediados del siglo XVI, pues se pretende
reconquistar terreno para la Iglesia Católica dentro de esa Europa en la que se produce un cisma entre los protestantes y los seguidores del Papa de Roma. Y bueno, el arte había de jugar un papel en esa reconquista, qué duda cabe. La familia Carracci podemos decir que se alineó de manera muy directa en ese juego de renovar el arte para hacerlo un medio eficaz de catequesis, un medio eficaz de transmisión de enseñanzas y de valores religiosos. Y Agostino, uno de los miembros de esta familia, pues es claro representante de esta tendencia que les digo. Para ver un poco en qué órbita se sitúa este pintor, les traigo esta última comunión de San Jerónimo, en la que, como pueden apreciar, en el primer término encontramos al santo arrodillado con esta túnica roja, esperando a recibir la comunión del sacerdote. Y fíjense cómo en la parte superior pues, hay un par de angelillos, uno que observa, otro que está realizando un curioso vuelo, que de alguna forma están marcando la presencia sagrada sobre la figura del propio sacerdote, haciendo de alguna manera ver cómo la comunión pues, es un momento en el que lo divino, pues, como nos dice el dogma católico, se hace presente en la forma consagrada. Y fíjense cómo, aunque hay una serie de figuras complementarias, como hay una serie de elementos, podemos decir, accesorios, el sentido general del cuadro se lee con gran claridad y de forma muy directa, siendo esto, pues digamos, una de las premisas que el Concilio de Trento perseguía, la claridad y la inmediatez del mensaje religioso contado, en este caso, por la pintura. Bueno, pues como les decía, va a ser este pintor, Agostino Carracci, el encargado de facilitarle a Lanfranco su primer aprendizaje, pero esto no se va a dilatar muchísimo porque el propio Agostino fallecerá en la ciudad de Parma en el año 1602. Y claro, pues el joven Lanfranco, ya iniciado en el mundo de la pintura, se siente un poco huérfano al perder a su maestro y decide emprender rumbo hacia la ciudad de Roma. No por mero capricho, sino por una cuestión, podemos decir, perfectamente explicable. Un hermano de su maestro Agostino, el famoso Aníbal, si acaso pues el más famoso de todos los Carracci, estaba en esa época trabajando a pleno ritmo en la ciudad de Roma. Tenía además una serie de colaboradores, muchos de los cuales se había llevado consigo desde la órbita boloñesa o desde lo que sería la región en torno a Bolonia para que le atendieran en los distintos encargos que iba recibiendo. Y también, pues como ustedes saben, la ciudad de Roma vivía en ese momento, de principios del siglo XVII, pues una eclosión en cuanto a las reformas urbanísticas, el mecenazgo que los papas y las grandes familias nobiliarias ejercían, que lo hacía desde luego muy atractivo para un joven pintor que quisiera abrirse camino y que quisiera pues nuevas oportunidades de trabajo. Con lo cual vemos cómo en 1602 el propio Lanfranco, una vez muerto su primer maestro, se traslada a Roma para entrar en la órbita de Annibale Carracci, hermano de su maestro. Y nos encontramos, por tanto, con un contexto extremadamente sugerente, tanto por la personalidad artística del propio Annibale, que era una persona poliédrica, era una persona que como pintor presenta distintas caras, y al mismo tiempo también el interés de las obras, los contactos sociales que conllevaba trabajar para este artista en la Roma de principios del siglo XVII. Tal vez la más conocida de las obras romanas de Annibale Carracci sea la decoración al fresco de una gran galería en el Palacio Farnese de Roma, este palacio que hoy día pues, bueno, es embajada de Francia ante la República Italiana, y es por eso un poco difícil visitarlo, pero si alguna vez tienen ustedes ocasión, no dejen de hacerlo. Y esta galería, decorada al fresco por Aníbal, pero también por sus colaboradores, pues hace una lectura moralizante de los antiguos mitos clásicos, estando centrada en su escena principal por estos desposorios de Baco y Ariadna, en los que puede verse pues, una imagen muy idílica del mito antiguo, con una corpulencia en las figuras que recuerda desde luego la gran lección que da Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Y aunque podemos ver una escena pues, ambientada en términos de idealismo, pero hay ciertos toques que nos demuestran el interés de los Carracci en general y también del propio Aníbal en particular por la observación de la realidad, por la observación de la naturaleza. Fíjense, por ejemplo, en el árbol que asoma en la derecha en la parte superior derecha de la obra,
o en algunos de los detalles de estas criaturas mitológicas que pues realmente están recreadas a través de la observación de fragmentos de la realidad, por más que la totalidad de la obra sea bastante idealista, podemos decir. Pues bueno, sabemos que Aníbal acepta a Lanfranco de forma muy natural en su taller, incluso pues llega a encomendarle la realización de algunas escenas secundarias dentro de esta propia Galería Farnese. Y allí Lanfranco va a coincidir con dos de los colaboradores más importantes del propio Aníbal Carracci, que con el paso de algunos años llegarán ellos por sí solos a ser grandes maestros. Va a coincidir con Albani y también con Guido Reni, que serán, una vez emancipados de ese entorno de Aníbal, como ustedes saben, artistas de primerísima fila en el contexto no solo italiano, sino podemos decir que europeo. Les hablaba un poco de esa especie de bipolaridad, podríamos decir en términos coloquiales, de Aníbal Carracci, puesto que al tiempo que nos realiza obras tan extremadamente ideales como el cortejo de Baco y Ariadna que acabamos de ver, pues también era capaz de hacer aproximaciones mucho más directas, mucho más, podemos decir, rudas a la realidad inmediata, como podemos ver en este famoso lienzo de la carnicería, en la que convierte en asunto artístico pues una escena popular de un vendedor de carne en una calle de la ciudad, mostrándonos incluso de una manera muy detallista, casi agresiva, podríamos decir, los cuerpos de los animales seccionados y abiertos, ya limpios, preparados para su venta. Resulta bastante curioso ver cómo un artista, en este contexto de principios del siglo XVII, finales del XVI, se expresa en términos tan distintos, sin que esto suponga, digamos, una contradicción para sus principios como pintor. Este tipo de pintura, en realidad, es bastante anterior a lo que hace Caravaggio. Muchas veces, cuando se habla de la obra de Caravaggio, y ahora el siguiente cuadro que veremos será suyo, pues se carga mucho la tinta en cómo Caravaggio introdujo rasgos de lo populares, rasgos de lo callejero en su pintura, y esto es cierto, pero con anterioridad ya había habido otros pintores que lo habían hecho, como el propio Aníbal Carracci, que parte pues, de una tradición boloñesa en torno a la ciudad de Bolonia, en la que este concepto de pintura ya había sido trabajado con anterioridad al propio Caravaggio. Pero bueno, qué duda cabe que el joven Lanfranco en Roma, trabajando en el entorno de Aníbal Carracci, pues también se dejaría muy seguramente seducir por las novedades del arte de Caravaggio. Aquí les traigo, simplemente para recordar al maestro y a su pintura, este gran lienzo de la Capilla Contarelli en la iglesia de San Luis de los Franceses de Roma, La vocación de San Mateo, en la que podemos apreciar por una parte ese gusto, pues sí que es ciertamente muy característico de Caravaggio, de tomar como modelos para algunos de sus protagonistas a gente sencilla, a gente, podemos decir, de la calle, como aquí podría ser la figura del propio San Pedro, que aparece vuelto de espaldas hacia nosotros, junto al propio Jesús, y también, sobre todo, en Caravaggio encontrar esa experimentación lumínica, esas soluciones de claroscuros, de espacios en penumbra que se iluminan mediante focos de luz más o menos dirigidos por la voluntad del pintor y que crean efectos muy dramáticos, muy intensos en su obra. Qué duda cabe que estas soluciones, para alguien receptivo, para alguien interesado en aprender, como sería Lanfranco en torno a los 20 años, pues era algo a tener en cuenta y también una fuente de aprendizaje. Y toda esta amalgama de influencias, toda esta serie de, podemos decir, experiencias formativas, podemos de alguna forma constatarlas en una pintura temprana, ya así del propio Lanfranco, que es esta que aquí le presento. Se trata de la asistencia que, según nos cuenta la geografía, el propio San Pedro le proporcionó a Santa Ágata cuando ésta estaba siendo martirizada o había ya directamente padecido por completo el martirio. Fíjense aquí cómo se hace una alusión a la terrible forma en la que fue martirizada esta santa, se le seccionaron sus pechos. Aquí el pintor lo narra de una forma sutil, no es excesivamente sangrante, pero fíjense cómo podemos apreciar sobre el seno derecho pues un corte profundo, haciendo alusión a ese martirio,
y de alguna forma, pues según nos cuenta la vida de la propia santa, llega un momento en el que San Pedro se aparece a confortarla. Es justo esta escena la que nos pinta Lanfranco. Fíjense cómo podemos, sin duda, apreciar unos juegos de luces que tienen bastante que ver con lo que Caravaggio había hecho ya algún tiempo antes en Roma, en lienzos como este que acabamos de ver de la Capilla Contarelli, pero también como hay algunos rasgos que denotan la procedencia parmesana del propio Lanfranco. Fíjense sobre todo en el perfil tan delicado de Santa Ágata, con esta pequeña nariz, con el mentón ligeramente sobresaliente. Es un perfil muy propio del Correggio. Correggio, seguramente un nombre que a todos les resulta conocido, era el gran pintor de Parma, era la gran, podemos decir, experiencia artística que la ciudad de Parma podía ofrecer en estas fechas todavía tempranas del siglo XVII. Y qué duda cabe que entre las distintas influencias que Lanfranco acaba haciendo suyas, pues también estará el recuerdo de este gran maestro tan ligado a su ciudad natal. Pero el caso es que Lanfranco va a ir poco a poco ya emancipando su estilo y creando un lenguaje totalmente propio y personal. Y de alguna forma eso ya podemos verlo en este lienzo, mucho más complejo en cuanto a composición que el que acabamos de ver, en el que aparece en un registro superior Jesucristo coronando a la Virgen María y en el inferior dos santos maravillados en adoración de las propias figuras divinas, que son San Agustín y San Guillermo de Aquitania. Más allá de la iconografía, me gustaría que aquí apreciasen cómo conviven conceptos de luz y de sombra bastante diversos y complejos. Fíjense, por ejemplo, en la parte superior, cómo todo este ámbito divino está bañado en una luz dorada y cómo la parte inferior pues sí que juega con contrastes de luces y de sombras más intensos, más propios, si queremos, de una experiencia cercana al propio Caravaggio, al tiempo que también podemos ver en el concepto de la figura soluciones bastante distintas. Fíjense pues, el carácter pues, muy idealizado de la belleza de Jesús y de María, junto a la apariencia más directa, más real de los santos, ya hombres ancianos barbados, pues que sí que pueden estar de alguna forma extraídos de modelos reales que el pintor utilizase de una manera más o menos semejante a lo que acostumbraría hacer tiempo atrás el propio Caravaggio. Y Lanfranco va a ir mostrándose como un pintor muy capaz de afrontar composiciones de gran complejidad, composiciones con gran número de figuras y en las que estas figuras aparecen con aptitudes, con movimientos, con, podemos decir, tensiones psicológicas muy diferentes entre sí. Un ejemplo de esto que les digo, de esa capacidad de Lanfranco para hacerse dueño de composiciones muy complejas, sería este lienzo que se conserva hoy día en Dublín, que nos presenta el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Como saben, un episodio del Nuevo Testamento en el que para atender a una multitud hambrienta, Jesús realiza esta milagrosa multiplicación. Y fíjense cómo, aunque parece que el pintor no traiciona nunca ese sentido de claridad del mensaje religioso, que a él le venía un poco dado por su formación en la órbita de los Carracci, pero a pesar de que reconocemos con mucha facilidad por su túnica, por la aureola, la figura de Jesús, encontramos esta figura arropada en un ámbito muy complejo y muy lleno de figuras en actitudes, en movimientos, en posturas bastante contrastantes y bastante llamativas. Y como todas podemos ver, están resueltas de una manera bastante satisfactoria. Aunque no quiero tampoco adentrarme en cuestiones que nos alejen de lo que sería el tema de esta conferencia, pero me gustaría mencionar, y estando en el Prado me parece especialmente oportuno, que cuando Velázquez realiza su primer viaje a Italia, precisamente lo que quiere aprender es esto. Lo que a él le faltaba era el manejarse ante grandes composiciones en las que las figuras sean capaces cada una de expresar una psicología, una actitud, un momento emotivo determinado. Y pues el gran resultado, entre otras, pues será la fragua de Vulcano, que todos ustedes conocen. Al mismo tiempo, Lanfranco va a proseguir una actividad bastante interesante y bastante al mismo tiempo, podríamos decir, cargada de empeño físico, que es la de decorador mural, la de pintor al fresco. Vamos a encontrar, tanto en Roma como en la ciudad de Nápoles, a la que ahora después nos referiremos dentro ya de un instante, una serie de obras de gran ambición, de mucha superficie,
decoradas al fresco por el propio Lanfranco. Aquí podemos ver, por ejemplo, este Olimpo o este Consejo de los Dioses que pinta en un techo de la Galería Borghese en la ciudad de Roma. Y fíjense cómo aquí la atmósfera general que se puede respirar en la obra pues nos recuerda un poco ese mundo ideal de su segundo maestro, de Annibale Carracci, en la Galería Farnese que hemos visto hace un instante. Incluso estas figuras en grisallas que pueden ver tanto en la parte inferior como superior, estos hombres musculosos que están sustentando la arquitectura fingida, pues son también pues, una conexión directa con el arte de los Carracci y de forma, si queremos, un poco más indirecta, pues también una alusión a la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, que como saben, pues durante toda la Edad Moderna va a continuar siendo pues, un punto de aprendizaje y de inspiración para artistas de orígenes muy diversos. La obra que suele reconocerse como maestra en el catálogo de Lanfranco es precisamente una obra de pintura mural. Se trata de la decoración de una gran cúpula, de una cúpula de un diámetro muy apreciable, esta de la iglesia teatina de Sant'Andrea della Valle en la ciudad de Roma. Experimentar una obra de este género a través de una fotografía es bastante complicado, pero básicamente el pintor aquí quiso encontrar una armonía entre la luz natural que hay en el interior de esa cúpula aportada por las ventanas que pueden ustedes ver en todo el tambor, en todo el perímetro, y la luz, podríamos decir, artística, pictórica, que la propia obra exigía y que de alguna manera pues, quería hacer presente la divinidad en el interior de la propia iglesia. Se quería conseguir un eco de lo celestial en el propio templo. Y Lanfranco pues, lo resuelve con estas gradaciones de celeste, de luces doradas, con las figuras dispuestas en distintos anillos concéntricos, que como seguramente pueden intuir más que ver, conllevan una gran complejidad compositiva, dando muestra de su especial habilidad también para esta faceta, la de afrontar obras al fresco de gran superficie. Fíjense ustedes que, bueno, seguro que todos lo saben, pero estaría bien ahora mencionar cómo la pintura al fresco requiere un esfuerzo físico muy superior a la pintura de caballete, por la propia posición que el pintor ha de adoptar y también por la rapidez, por la velocidad con la que ésta ha de ejecutarse, antes de que la pared seque y ya por tanto no sea capaz de absorber nuevos pigmentos. Pero bueno, estas son cuestiones que ustedes seguro conocen y no quiero detenerme. Lo que sí es cierto es que a pesar de su éxito en la ciudad de Roma, a pesar de todos estos encargos que va a recibir, tanto de pintura mural como de caballete, Lanfranco va a decidir emprender una nueva etapa en su vida en torno al año 1633. Los jesuitas de Roma, en concreto el padre Muzio Vitelleschi, que en aquella época era el padre general de la Compañía de Jesús, en 1633 le va a pedir a Lanfranco que se desplace de Roma a Nápoles para realizar allí la decoración al fresco de la nueva iglesia que los jesuitas habían recientemente inaugurado en la capital napolitana. Y lo va a aceptar con mucho interés Lanfranco. Al final la ciudad de Nápoles pues, le va a atrapar. Van a ser tantas, digamos, las obras que allí se le van a solicitar al fresco o de caballete, que prácticamente el pintor ya pasará allí el resto de su vida. Llega en el año 33, como les decía, y va a estar en Nápoles hasta 1646. Tan solo un año después fallecerá apenas regresado a Roma, con lo cual pues, va a transcurrir un paréntesis de 13 años, importantísimo en su biografía, centrado en la ciudad de Nápoles, una ciudad que, una vez más recordemos, formaba parte del Imperio Español y que estaba gobernada en este momento en el que llega Lanfranco por el conde de Monterrey, este personaje al que me refería al principio y que ahora ya, pues digamos, cierra el círculo de la historia una vez que Lanfranco se encuentra en Nápoles. No obstante, fíjense que Lanfranco va a trabajar en Nápoles para sectores de la sociedad muy diversos, no solo para lo que sería, podemos decir, ese ámbito del virrey, sino para órdenes religiosas, incluso va a llegar a decorar al fresco parte de la capilla del Tesoro de San Genaro, que podemos decir es uno de los lugares más carismáticos de la ciudad de Nápoles, porque allí se conservan los restos, las reliquias del patrón y protector de la misma, San Genaro. Pues bueno, la capilla del Tesoro de San Genaro, que aquí ven, también Lanfranco va a realizar la decoración de su cúpula de una manera análoga, todavía si cabe algo más compleja, de lo que había hecho en la obra de Sant'Andrea della Valle que acabamos de ver.
Por tanto, va a ser un artista que en Nápoles va a estar muy requerido, y no solo por las instancias oficiales, sino por sectores, podríamos decir, representativos de la práctica totalidad de la sociedad. Y aquí es donde ya, pues como les decía, nuestra historia se encuentra, puesto que Lanfranco va a ser uno de los pintores elegidos por el conde de Monterrey, recuerden, por entonces virrey de la ciudad de Nápoles, para realizar una serie de obras destinadas a el adorno del nuevo Palacio del Buen Retiro. Y tenemos constancia de este encargo a través de distintas fuentes. Tenemos, por ejemplo, alguna documentación que nos habla del envío de cuadros muy importantes desde Nápoles hacia Madrid en el año 1637. Ahí vendrían ya con seguridad algunas pinturas de Lanfranco y probablemente esta naumaquia en la que ahora me centraré. Pero también una propia carta del artista dirigida a su amigo Ferrante Carlo en el año 1637, en la que él informa de primera mano que el virrey conde de Monterrey le había encargado una serie de cuadros para el rey Felipe IV, con lo cual digamos que no hay duda a propósito de cómo esta historia se cierra en torno al encuentro de estos dos personajes. Y las fuentes italianas sucesivas, como Bellori o como el Passeri, pues nos informan y nos confirman que, en efecto, el virrey encomendó a Lanfranco, por encima de otros muchos artistas residentes en Nápoles, en aquel momento una serie muy importante de pinturas para la decoración del Buen Retiro. Como mínimo van a ser 6 las obras de gran tamaño que Lanfranco realice para este palacio madrileño. Y una de ellas, precisamente, es esta curiosa naumaquia que pertenece al Museo del Prado, pero como nos contaban en la presentación de esta intervención mía, pues no se encuentra ahora mismo en el museo. Está prestada en Australia, con lo cual, si ustedes no la conocen, pues, en fin, necesitaremos un poco de paciencia antes de poder volver a verla en las paredes del museo. Fíjense, Lanfranco interpreta aquí, seguramente a petición del conde de Monterrey o de su entorno, una temática relacionada con las costumbres de los antiguos romanos, que era la de organizar simulaciones de batallas navales en estanques en las que pues, se enfrentaban distintas facciones, distintas embarcaciones, llegando a darse muerte entre sí. Estas simulaciones, no piensen ustedes que eran exhibiciones carentes de un factor cruento. Los luchadores acababan muriendo en ellas, ¿no? Eran, por tanto, una exhibición que podíamos considerar semejante a la de los gladiadores, pero con la fascinación añadida de celebrarse en un estanque sobre embarcaciones que pretendían de alguna forma, en pequeño, emular lo que serían las embarcaciones de guerra. Es lo que conocemos como una naumaquia. Y es precisamente una naumaquia lo que aquí nos pinta Lanfranco. Fíjense la complejidad de la escena interactuando dos naves en primer término, pero con otras embarcaciones que podemos ver en un término medio y al fondo pues toda una serie de espectadores que interesados pues contemplan este singular juego cruento de simulación de una batalla naval. Volveremos sobre el cuadro, pero quería, antes de pasar a analizarlo con más detalle, enseñarles algunas otras de las pinturas que Lanfranco realiza para el Palacio del Buen Retiro. Todas ellas son de gran tamaño y todas ellas representan escenas de la antigua Roma. Algunas tienen como protagonistas a los emperadores. Fíjense arriba en esta de los llamados auspicios. Se está haciendo un vaticinio a un emperador. El emperador sería el personaje que aparece envuelto más o menos en el centro del cuadro en una ampulosa túnica amarilla. Y abajo nuestra naumaquia, esta naumaquia que acabamos de ver y en la que nos detendremos un poco más. Se ha pensado que estas dos pinturas, ambas fechables hacia 1635, cuando ya Lanfranco está en Nápoles y ha recibido el encargo, lógicamente, del conde de Monterrey, hacían pareja, puesto que los tamaños que presentan son prácticamente coincidentes. Pero, sin embargo, pues los análisis técnicos han podido desvelar que la naumaquia, que la tienen abajo para hacer un poco la comparación entre ambas, fue recrecida, fue ampliada, se añadió una banda de tela por abajo y otra banda de tela por arriba, con lo cual en principio los tamaños no eran coincidentes. Formaban parte de una misma serie, pero no necesariamente haciendo pareja. Este es el cuadro de mayor tamaño que pinta Lanfranco para el Palacio del Buen Retiro. Fíjense, son casi 5 metros de longitud, una pintura verdaderamente monumental.
y en este caso se nos representa las exequias, los funerales de un emperador romano. Fíjense cómo el cuerpo del emperador está dispuesto sobre una pira de leña y ya esta pira ha comenzado a arder para proceder a su inhumación, a su cremación. Estas obras de tamaño tan grande requieren una destreza y una habilidad bastante rápida a la hora de pintar. Y fíjense que aunque esté hecho sobre lienzo, aunque esté hecho sobre tela, Lanfranco ya contaba con esta habilidad que había adquirido como pintor al fresco. Si era capaz de cubrir las cúpulas que hemos visto en San Andrea de la Valle o en la capilla de San Genaro, en la Catedral de Nápoles, lógicamente tenía la destreza, tenía la habilidad, tenía la soltura para enfrentarse a una tela como esta de 5 metros, que realmente es un desafío mayúsculo para un pintor. Aquí les muestro otras dos de las pinturas que Lanfranco hace para el Buen Retiro. No me detendré prácticamente en ellas, pero sí quería de alguna forma ambientar esta naumaquia con las pinturas que la acompañaban, puesto que no era una pintura, digamos, para ser expuesta de forma aislada, sino que formaba parte de una serie, toda ella relativa a la antigua Roma. En la parte superior, una alocución de un emperador, cuando el emperador se dirige a sus tropas. Fíjense que el emperador está lanzando el brazo derecho hacia adelante, era una forma de pedir silencio, era una forma de pedirle a la tropa que se callara para que él pudiera intervenir. Y abajo, estos gladiadores en un banquete, pues que se entroncan también, si queremos, en temática con lo que sería el combate de la naumaquia. Rápidamente les enseño obras de otros pintores asentados en Nápoles o asentados también en la ciudad de Roma, que el conde de Monterrey va a llamar para que pinten obras destinadas al Buen Retiro. Las pinturas de la Roma antigua, en total, esta serie narrando episodios de la antigua Roma, pues como mínimo tuvo 34 cuadros. De esos 34, 28 se conservan todavía en nuestros días. Y de esos 34 cuadros, pues al menos 6 estuvieron pintados por Lanfranco. Los otros pues fueron pintores asentados en Nápoles o también vinculados con la ciudad de Roma, que el conde de Monterrey y sus asesores pues llamaron para que produjeran esta serie de obras, por lo general de un tamaño muy grande, destinadas al Buen Retiro. Aquí les presento dos pinturas fruto de una curiosa colaboración. La del pintor Viviano Codazzi, que era un pintor especializado en fingir arquitectura, podemos decir que era un pintor especializado en pintar edificios, y Domenico Gargiulo, que era por el contrario un artista con una gran capacidad para representar masas humanas, grandes cantidades de gente, composiciones con muchas figuras. Y fíjense cómo aquí, a 4 manos, pues Codazzi y Gargiulo son capaces de evocar dos grandiosas entradas de emperadores en la antigua Roma, la de Vespasiano y la de Constantino. Dos cuadros en este caso sí podemos afirmar que hacían pareja, porque los tamaños son coincidentes y además fíjense cómo los cortejos se encontrarían en el centro. Si estuvieran en paralelo, pues ambos cortejos acabarían encontrándose y creando así, pues si queremos, un efecto simétrico de composición bastante interesante. Este mismo dúo de artistas, Codazzi y Gargiulo, pintan esta curiosa vista de un anfiteatro romano que de manera muy obvia pues, está pensando en el gran anfiteatro que fue y todavía sigue siendo el Coliseo de Roma. Y esto nos pone en una circunstancia muy especial, la de artistas, la de pintores que tienen un conocimiento muy profundo, bastante, podríamos decir, científico, del mundo antiguo a través de los restos que de este mundo han quedado y también de la arqueología. Sabemos que, sobre todo en la ciudad de Roma, pero en menor medida también en Nápoles, había una serie de eruditos, como el caso de Casiano dal Pozzo, en la ciudad de Roma, que compartían su conocimiento de la antigüedad, compartían su conocimiento de la arqueología con grupos de pintores que con mucho interés tomaban toda esa sabiduría y la plasmaban en sus distintas pinturas. Y esto pues, nos va a ayudar también a comprender un poco nuestra naumaquia. ¿Por qué mandar al Buen Retiro toda esta cantidad de pinturas que representan a los antiguos emperadores y las distracciones públicas de la Roma imperial? Pues, aunque no tenemos ningún documento que así nos lo diga, lo que cabe pensar de una forma bastante lógica es que se quiso continuar algo que ya había hecho antes que Felipe IV el emperador Carlos V, que era unir su propia imagen personal a la grandeza de los emperadores de la antigua Roma.
presentarse a sí mismo como descendiente o como continuador de la grandeza de los emperadores romanos. Carlos V lo hizo, y aquí en el Prado, pues prácticamente sobre nuestras cabezas, en el claustro de los Jerónimos, pues tienen ustedes toda esa escultura de los Leoni, que realmente proclaman esa idea, la de una grandeza clásica en tiempos del Renacimiento, tanto con el propio Carlos como con su hijo Felipe II. Y Felipe IV, por más que fuera un hombre, pues si queremos, apocado, pusilánime, mucho más endeble de carácter, pero también le convenía, desde el punto de vista de la propaganda, de la imagen pública, pues asociar su propia persona a lo que sería la grandeza de los antiguos emperadores. Y es por eso que todo este conjunto pues tenía su sentido en el Buen Retiro. Por tanto, fíjense, encontramos en este contexto de la Italia de principios del siglo XVII artistas que tienen un buen conocimiento del mundo antiguo a través de la arqueología y a través de los restos conservados. Y podemos decir que, aunque tal vez Lanfranco no fuera el pintor más erudito en este sentido, pero él, a través de su obra, demuestra un conocimiento bastante interesante de la antigüedad romana cuando nos pinta estos grandes lienzos para el Buen Retiro. Estábamos hablando de una naumaquia, de una batalla naval simulada en un espacio por lo general construido ex professo para este tipo de espectáculos. Ya sabemos que en la antigua Roma, en época de Julio César, se celebraron algunas naumaquias para conmemorar grandes victorias militares. La idea de celebrar una simulación de batalla naval a menudo era asociada al triunfo y a la celebración de una victoria. Pero con el paso del tiempo, otros emperadores romanos podemos decir que lo trivializaron un poco, en el sentido que no siempre se asoció la celebración de una naumaquia a un gran triunfo militar, sino que a veces pues, llegaron a hacerse por el mero recreo y por el mero deleite de contemplar un espectáculo de ese tipo. La arqueología, desde época muy antigua, ya de hecho desde el Renacimiento, recuperó la memoria de un espacio muy singular en la ciudad de Roma, que era el llamado Stadium Augusti. De este conjunto no nos quedan hoy día restos reconocibles. Se trataba de un gran estanque artificial, ligeramente ovalado, no era un círculo perfecto, aunque aquí pueda parecerlo, ligeramente ovalado, mandado a construir por el emperador Augusto en el barrio del Trastevere, en este barrio que se va desarrollando contiguo al propio río Tíber. Por tanto, era fácil suministrar agua del propio río a este estanque artificial. Fíjense cómo esa planta ovalada venía definida tanto por la lámina de agua que allí se concentraba, como por el pórtico de arquitectura que envolvía la estructura ovalada en la que podían los espectadores disponerse bajo techo o directamente en gradas. Y fíjense también cómo había un pabellón que resaltaba, el destinado al propio emperador, a la propia presencia imperial, para desde allí, en un lugar jerárquicamente privilegiado, poder contemplar lo que sería el espectáculo. Lo que tienen en la parte superior es una maqueta moderna que reproduce como se cree que era este Stadium Augusti, uno de los primeros grandes lugares de Roma para la celebración de naumaquias. Abajo a su izquierda tienen un grabado del siglo XVI realizado por un francés, por Etienne Dupeyrac, para ilustrar un libro llamado De Ludis, el juego o lo lúdico, en la que un erudito del siglo XVI, llamado Onofrio Panvinio, intentaba científicamente reconstruir cómo habían sido los grandes juegos de la antigüedad. Y uno de los lugares que él estudiaba era precisamente este Stadium Augusti. Y para explicar mejor su hipótesis, le pidió a este grabador Dupeyrac que hiciera una lámina donde se pudiera ver, según su hipótesis, cómo era aquel lugar. Y esa idea pues pervive en el tiempo. Fíjense a la derecha un grabado ya de finales del siglo XVIII de un francés llamado Charpentier, que pues básicamente nos presenta una reconstrucción del Stadium de Augusto de una forma muy cercana a como la vemos en el grabado anterior. Aquí les muestro una recreación informática de cómo podría haber sido ese lugar creado por Augusto expresamente para la celebración de naumaquias, expresamente para la celebración de simulaciones de batallas navales, a veces para conmemorar un hecho, a veces simplemente con un fin totalmente lúdico y de distracción. Y bueno, es también algo conocido, y seguramente ustedes lo tienen presente, como el impresionante anfiteatro Flavio, el Coliseo de Roma, después de su construcción en la segunda mitad del siglo I, pues también se prestó en alguna ocasión a la celebración de naumaquias. El Coliseo era una estructura desde el punto de vista arquitectónico e ingenieril muy sofisticada,
y permitía inundar toda la parte de la arena, toda la parte en la que el juego de los gladiadores tenía lugar, podía ser inundada y allí celebrar espectáculos semejantes a estos que les vengo comentando. Es también muy interesante, y esto puede que lo conozcan, para edificar el Coliseo se elige un solar que previamente había sido un gran estanque para uso y disfrute privado del emperador Nerón. Ya saben que Nerón en Roma se construye un palacio descomunal, la llamada Domus Aurea, y en los jardines del palacio había un estanque. Este estanque era para uso y disfrute exclusivo del propio Nerón, al igual que el resto del palacio, y cuando Nerón finalmente acaba suicidándose y toman el poder Tito y después Domiciano, pues se decide desecar el estanque de Nerón y construir justo allí el Coliseo. Les comento todo esto porque se aprovecha parte de todo lo que sería ese foso excavado para el estanque de Nerón y asentar en él directamente la cimentación del Coliseo. También se aprovechan, nos dicen los arqueólogos, algunos de los conductos de agua que llenaban el antiguo estanque de Nerón, y estos mismos conductos, utilizados de forma puntual, podían permitir inundar el corazón del Coliseo para celebrar espectáculos navales. Incluso en provincias, en la misma Hispania, pues también tenemos constancia de que a menor escala pues se celebraron naumaquias. Tal vez el espacio que conservamos más reconocible en este sentido sea esta estructura que podemos ver en el anfiteatro de Mérida, la antigua Emérita Augusta. Como saben, Mérida pues, fue la población española con mayor número de habitantes. Se calcula que en algún momento dentro del Imperio Romano pudo estar cerca de los 100.000 habitantes, lo cual era muchísimo para una ciudad del momento, y en su anfiteatro, pues a menor escala, también cabía la celebración de naumaquias, concretamente en este foso que hoy día, pues como ven, aparece a la vista. La costumbre de celebrar naumaquias desaparece durante la Edad Media, como tantos otros elementos de la cultura clásica, pero se recupera en el Renacimiento. Ya en la Italia del Renacimiento se celebran de nuevo algunas naumaquias, sobre todo con un fin festivo y, por supuesto, con un sentido no cruento. Se simulaban las batallas, pero no se perseguía la muerte de los combatientes, como sí que ocurría en la antigua Roma. Tenemos algunos testimonios gráficos muy singulares en este sentido. Aquí, por ejemplo, este que nos reproduce el patio central del conocido Palacio Pitti de Florencia, en parte inundado de agua en su centro, para ambientar una naumaquia que había de celebrar el matrimonio del gran duque de Toscana, señor de Florencia, Fernando I de Medici. Y bueno, fíjense, en la España de la Edad Moderna pues también se celebraron algunas naumaquias en un ámbito que en principio parecería insospechado. Tenemos este interesantísimo grabado que nos sitúa en la ciudad de Valencia, concretamente en el cauce del río Turia. Ya saben ustedes que hoy día el cauce del Turia pues, ha sido desviado y convertido en un gran jardín. Pues bueno, precisamente ese jardín fue escenario de una naumaquia a mediados del siglo XVIII para conmemorar un hecho religioso. Fíjense qué asociación tan curiosa, ¿no? La ciudad de Valencia estaba conmemorando el tercer centenario de la canonización de San Vicente Ferrer, un santo valenciano, y para estos festejos se decide, podemos decir que obstaculizar el paso del agua del río Turia en uno de los puentes que ya existían, uno de los puentes de Valencia, concretamente el que queda a su izquierda, se bloquea, se tapona, por así decirlo, y se convierte en presa, retiene una gran cantidad de agua, y esa gran cantidad de agua allí acumulada, a modo de una piscina provisional, pues permite la celebración de esta naumaquia a mediados del siglo XVIII, como les digo, para una conmemoración religiosa, una asociación bastante curiosa. Y bueno, también tenemos ya en fechas más cercanas a nosotros algunos casos bastante curiosos de celebración de naumaquias. Fíjense, por ejemplo, la ciudad de Milán, en una fecha pues mucho más próxima, en el año 1907, tenemos esta fotografía estupenda que nos lo recuerda, pues un poco para evocar una serie de eventos que habían tenido lugar en la propia Milán un siglo antes, 1807, bajo el dominio de Napoleón, en esa época en la que Milán está bajo dominio napoleónico, pues para conmemorar una serie de fastos napoleónicos. En 1907 se inunda el estadio de la ciudad de Milán, esta arena cívica, y se crea pues, una singular naumaquia en una fecha muy reciente a nosotros. Como pueden ver, pues, ha sido una práctica que ha trascendido la frontera temporal del mundo antiguo y casi que ha llegado hasta nuestros días. Lanfranco conocía seguramente este Stadium Augusti que hemos visto y seguramente pues, también tenía información
arqueológica de cómo eran las embarcaciones en el mundo romano. Fíjense que los romanos representaron sus barcos con bastante asiduidad y en soportes muy diversos. Por ejemplo, hay bastantes monedas de época imperial que representan barcos y no necesariamente de guerra, también algunas embarcaciones de comercio, de transporte. Hay pinturas murales, como esta que tienen en la parte inferior, que nos representa una embarcación comercial. Hay relieves, por ejemplo, en Roma, las famosas columnas de Trajano, pues tenemos muchas representaciones bélicas. Ahí, por ejemplo, pues también aparecen las galeras que surcaban el Mediterráneo y parte del Atlántico para el transporte del ejército de Roma. Y, en fin, una cantidad importante de representaciones de estas embarcaciones que los artistas del barroco en parte conocerían y que posiblemente el propio Lanfranco pues, tuvo presente para pintar su propia naumaquia. Y bueno, es también algo interesante ver cómo el propio Palacio del Buen Retiro, a donde iban destinadas estas pinturas y concretamente la naumaquia de Lanfranco, pues también celebró sus naumaquias. El gran estanque del Retiro, que por fortuna conservamos, en parte responde a lo que sería el proyecto original, ha sufrido algunas modificaciones, lógicamente, pero ya el Palacio del Buen Retiro, en la época fundacional, pues contó con ese enorme estanque en el que, entre otras cosas, se podían organizar naumaquias, representaciones teatrales, festejos. El rey podía embarcarse por placer en alguna góndola, en alguna falúa. Hablaba con la investigadora Gloria Martínez Leiva, que está también por aquí presente, cómo se están llevando a cabo descubrimientos interesantes a propósito de todas esas embarcaciones del Buen Retiro. Y en fin, pues también conservamos algunas imágenes históricas, como esta estampa de Álvarez de Colmenar, en la parte inferior, que nos ambienta ese uso del estanque del Buen Retiro, no simplemente para las pequeñas barquitas que todavía hoy siguen existiendo, sino para embarcaciones de mucho más porte que podían incluso llegar a simular pequeñas batallas. Lo que ven en la parte superior es una maqueta moderna, no es antigua, pero una maqueta moderna hecha con información histórica bastante fiel que nos enseña un poco cómo podría ser ese uso festivo del estanque del Buen Retiro, no solo en época de Felipe IV, sino también de su hijo Carlos II, incluso ya también en algunos momentos dentro del reino de los Borbones. Bueno, ya para terminar, no quiero cansarles demasiado, vamos por fin a ver un poco el propio cuadro que nos ha permitido realizar todo este recorrido. Fíjense cómo lo que Lanfranco nos presenta es claramente una naumaquia. No nos cabe duda de ello porque hay una arquitectura en el fondo que nos enmarca en un recinto cerrado y hay una serie de espectadores que están atentos a lo que allí acontece. No es, por tanto, una batalla real, sino realmente una simulación de batalla. Y fíjense cómo el pintor, además de darnos esta información del contexto, ha querido traernos a primer término dos embarcaciones de un tamaño mediano que se han encontrado, han colisionado y que están facilitando un enfrentamiento entre el bando de una y el bando de la otra. Fíjense cómo, al igual que en otras pinturas hemos visto, como la multiplicación de los panes y los peces, hay una variedad de actitudes, de movimientos, de posturas muy contrapuestas, muy estudiadas, que realmente nos hablan de un artista que tiene un conocimiento enorme de la anatomía y del desenvolvimiento del cuerpo, en este caso masculino, en el espacio. Fíjense además cómo hay toques eruditos que nos hablan de su conocimiento arqueológico, como pueden ser la indumentaria de estos guerreros. Fíjense, por ejemplo, el personaje de verde, cómo lleva una falda pues claramente identificable con la indumentaria militar romana. Hay también cascos, hay armamentos. La propia proa y popa de las naves son, pues digamos, estudiadas de restos arqueológicos y, por tanto, nos habla de una erudición anticuaria, podemos decir, en este contexto napolitano en el que Lanfranco está creando su pintura. Fíjense aquí, por ejemplo, en este detalle, cómo los dos personajes que de forma visual tal vez atrapan de manera más inmediata nuestra atención, estos que van vestidos de rojo y amarillo. Ya saben ustedes que los colores cálidos son los que llaman nuestra atención en primer momento. Y ellos pues están protagonizando en primera persona ese enfrentamiento de bandos. Incluso el personaje de amarillo a su izquierda, pues fíjense cómo tiene que defenderse de dos ataques simultáneos, de dos miembros del bando contrario. Fíjense los escorzos, las posturas en ángulo, las diagonales con las que Lanfranco compone
toda esta escena de profundo movimiento que realmente nos hablan de una maestría a la hora de trabajar con el cuerpo humano muy apreciable. Aquí tienen a dos de los remeros que están haciendo posible este enfrentamiento. Claro, se trata de embarcaciones a remo, no embarcaciones a vela. La embarcación a vela, pues, en fin, requeriría tal vez de unas condiciones muy concretas. La embarcación a remo, pues, puede moverse siempre que haya tracción humana. Fíjense en la espalda que nos pinta Lanfranco para uno de estos remeros, con una musculatura sobredimensionada, algo que tiene también que ver con el legado de los Carracci y de una forma más indirecta, pues una vez más, con el propio Miguel Ángel, con esas anatomías monumentales de la Capilla Sixtina y que aquí de alguna forma pues también se encuentran en el pozo, en el estrato que Lanfranco toma como punto de partida en su creación. Al fondo les he ampliado mucho para que puedan ustedes verlo con mejor detalle, lo que sería esta especie de pabellón imperial, igual que lo hubo en el Stadium de Augusto. Posiblemente Lanfranco está pensando en el propio Stadium de Augusto, claramente no está pensando en el Coliseo. El Coliseo es muy distinto a lo que aquí vemos. Está seguramente pensando en este Stadium de Augusto que les enseñaba hace unos minutos para ambientar su obra, y podemos en él reconocer pues, este pabellón noble, este pabellón monumental, en el que el emperador estaría pues, contemplando con su cortejo y con su familia el espectáculo. Y fíjense también cómo podemos apreciar a izquierda y derecha, de una forma muy esbozada, pintadas muy esquemáticamente, personas en pie que también disfrutan de lo que sería esa celebración de la naumaquia. Los críticos de la época neoclásica le afearon un poco a Lanfranco que fuera demasiado rápido y demasiado suelto a la hora de pintar los rostros. Y fíjense ustedes cómo en esta ampliación podemos verlo en lo que se refiere a los personajes secundarios. Sobre todo, en la parte inferior de esta imagen pueden apreciar una serie de rostros que, digamos que están anatómicamente bien resueltos, pero ejecutados con mucha rapidez, ejecutados casi con una pincelada apresurada, lo cual pues, ha sido visto en alguna ocasión, pues podemos decir como una flojeza en el arte de Lanfranco, pero que tal vez haya más que ver, tenga más que ver con ese término de la sprezzatura que aparece a menudo en la literatura artística italiana, que es la facilidad de ejecución, ¿no? La facilidad de ejecución como un galardón del propio pintor. Y ya para ir concluyendo, quería llamar su atención sobre algo que posiblemente muchos de ustedes ya han observado. Fíjense cómo la proa de la nave que está más próxima al espectador aparece un hombre intentando salvarse de morir ahogado con una apariencia mucho más concreta, una apariencia no tan genérica, mucho más individual, ¿no? Fíjense que su rostro en este caso sí que ha sido construido de manera muy precisa. Se ha querido de alguna forma dejar constancia pues, de una fisonomía muy particular, pues, con el pelo largo, aunque calvo en la parte superior de la cabeza, el bigote, una cierta edad ya lógicamente expresada en el rostro. Es la peculiar firma del propio Lanfranco en esta pintura y podemos decir que por extensión en el ciclo de la Roma antigua, de esos al menos 6 grandes lienzos que realiza para la decoración del Buen Retiro. Fíjense cómo contraponiendo el retrato que les mostraba al principio de la intervención y la imagen en detalle de este hombre que intenta salvarse de morir ahogado, pues podemos con total claridad afirmar que no se trata de otra persona que el propio Lanfranco, aquí intentando sobrevivir pues, al propio genio de su arte. Muchas gracias por su atención.